Bendecido día, hermanos. Para este lunes 22 de febrero celebramos en toda la iglesia la fiesta de la cátedra de San Pedro Apóstol. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos celebrando la cátedra del apóstol San Pedro. Un antiquísimo martirologio sitúa el nacimiento de la cátedra de Pedro exactamente el 22 de febrero. Esta fiesta litúrgica ha sido señalada por la Iglesia como una maravillosa oportunidad para hacer una memoria viva y actualizadora del primero entre los apóstoles, Simón Pedro. La celebración de hoy, con el símbolo de la cátedra, da un gran relieve a la misión de maestro y pastor que Cristo confió a Pedro. Sobre él, como sobre una piedra, Cristo fundó su iglesia. Así que cátedra es la silla, el asiento, precisamente donde se sienta el maestro. De acuerdo a la costumbre de los judíos, el maestro da la clase de sentado, una manera de respeto, pues, de autoridad. El maestro se sienta, y donde se sienta el maestro precisamente es la cátedra. Y si Cristo Jesús eligió a los apóstoles para que, una vez preparados, anunciaran el Evangelio, fueran maestros de la fe en la iglesia, ciertamente el primero entre los apóstoles es precisamente el apóstol Pedro. Y eso es lo que algunos refieren, lo que significa papa. Pedro apóstol, príncipe de los apóstoles, o papa, Pedro apóstol, padre y pastor. En fin, de modo que si Pedro es el primero de entre los apóstoles, claro que a él se le atribuye de manera especial esa función de maestro, porque va a enseñar la palabra de Dios. También es sacerdote, porque administra y santifica al pueblo por medio de los sacramentos. Y es pastor, porque guía, porque cuida al rebaño que es de Cristo Jesús. Y si la tarea principal del apóstol Pedro y de los demás apóstoles es esta, pues ciertamente el primero entre todos es Pedro. Y por eso a los obispos en nuestra Iglesia Católica, cada obispo, decimos, tiene su catedral, es decir, la iglesia desde donde el obispo enseña, y así le llamamos la catedral, donde el obispo es el maestro por excelencia y nos explica, nos enseña la palabra de Dios, y también el obispo, que tiene el sacerdocio en plenitud, que administra los sacramentos,
para santificarnos o santificar al pueblo de Dios. Y ciertamente pueblo de Dios, que somos la iglesia. Cristo Jesús es el quien ha llamado a los que ha querido. Y precisamente en el Evangelio que hemos escuchado, es Cristo Jesús quien le dice a Simón Pedro: dichoso tú, Simón, porque lo que has dicho te lo ha revelado mi Padre Celestial. Cristo Jesús pregunta qué opina la gente, qué opinión tienen de él, y después de escuchar algunas sugerencias erróneas, Pedro va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y después de esa profesión de fe, propiamente una profesión pascual, Cristo Jesús le va a decir: tú eres Simón, ahora tú vas a ser piedra, roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia no es de Pedro, la iglesia es de Cristo. Quien construye no es Pedro, es Cristo. Y por lo tanto, si Cristo es quien pone a Pedro como el primero de los apóstoles, pues Él es el que hace las veces de Cristo. Él es el maestro que Cristo Jesús nos pone para que guíe a la iglesia, para que una a la iglesia, para que la confirme en la fe. Y además le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si Cristo es el dueño de la iglesia, Cristo es el Señor, es el Rey, Él es el dueño de la casa, Él tiene las llaves. Y es una manera de decir que a Pedro le da autoridad para que las decisiones que tome aquí en la tierra serán respetadas allá en el cielo. Pues es este apóstol el que Cristo ha puesto como jefe de la iglesia, y hoy precisamente resaltamos este don, este regalo que Dios hizo al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro tiene que confirmar en la fe a la iglesia y mantenerla siempre unida. Y por eso nuestra iglesia nos habla, nos enseña que tiene 4 características. Nuestra iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Así que pidámosle al Señor que ahora en su turno bendiga al Papa Francisco. Y sabemos que cada sucesor del apóstol Pedro pues viene a hacer esa misión, esa tarea que Cristo le ha confiado precisamente al apóstol Pedro, de guiar a la iglesia, de mantenerla unida, de ir manifestando el mismo evangelio. Así que pidámosle al Señor que bendiga al Papa actual, al Papa Francisco, que siga guiando pues a toda la iglesia, y nosotros pues conservemos la unidad que Cristo quiere para su iglesia, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Le pedimos pues al Señor nos ayude, y pues pidamos por nuestro Papa Francisco que el Señor le ilumine, le ayude y pueda cumplir con esta tarea de ser el pastor de toda la iglesia, que la tiene que confirmar en la fe. Le pedimos pues al Señor bendiga a nuestro Papa Francisco y bendiga a todos los obispos, para que caminen siempre unidos como Cristo Jesús lo quiere. Bendecido día, hermanos.